y se ha inspirado cuando estaba en la cárcel en Casa Matas. Ahora vamos a la palabra. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Y el presente pasaje que hemos leído, amados hermanos, un sermón expositivo, exegético, pastoral y doctrinal de Hechos, capítulo 16, del versículo 25 hasta el 34. Y esto nos presenta, hermanos, un poderoso relato de cómo Dios obra en medio de las circunstancias tal vez más negras, más oscuras, para llevar salvación, no solo a individuos, sino también a familias enteras, porque las familias también están incluidas dentro del pacto del Señor o con el Señor. Y en este pasaje, Pablo y Silas están encarcelados injustamente, pero estos hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, adorando al Señor en medio de las circunstancias y en la medianoche. Y este acto de alabanza, de adoración, ¿qué cosa sucedió? Desata un milagro que transforma la vida de un hombre, un carcelero y toda su familia. Lo que Dios hace, lo hace maravilloso. Amén, hermanos. Y Dios usa muchas cosas para salvar a las personas. Y a través de este pasaje, que ha sido tarea para el grupo de la academia, de este pasaje vamos a explorar en tres partes o tres puntos: liberación en la adversidad, la predicación que transforma y la alegría de una familia redimida o renovada por el Señor. El primer punto dice la liberación en medio de la adversidad, versículos 23, 24 y 30 que ustedes pueden leer en sus Biblias. Pablo y Silas, amados hermanos, después de liberar a una joven de un espíritu de adivinación, enfrentan la furia, enfrentan la molestia de una multitud de personas en Filipos, donde estaba Pablo y Silas, y son azotados fuertemente y encarcelados en un calabozo, pero en el calabozo de más adentro, de bien adentro, con los pies, dice la palabra, en el cepo. El cepo es un instrumento de tortura en las cárceles. Esto también se dio en el Perú cuando los incas, porque no somos indios, somos incas, los incas, a los indígenas fueron apresados y les llevaron los obrajes y les sometían a castigos rigurosos. Este lugar para Pablo y Silas no era un lugar, digamos, un lugar tan cómodo, tan deseable para ellos. Es un lugar que no y nadie quisiera estar. Ayer sábado se dio la liberación del alcalde de Moyobamba, que estaba en la cárcel, el hermano de nuestro hermano Miguel Meléndez, el presidente del presbiterio. Ayer salió libre, y escuchando la exposición del hermano Miguel, de su hermano y del mismo alcalde, una exposición de alegría, pero también de tristeza, porque él dice: estar adentro es un tipo de tortura física y tortura emocional, y a nadie le dice que nadie le auguro de estar en esa situación en una cárcel, porque no es fácil la situación en la cárcel. Se comenta de que la cárcel, pensó, te di la historia, que contaba los días que estaban en una pared, marcaba en la pared con palitos los días que estaba, y cada día para él eran días de victoria. ¿Por qué?
porque los presos le han tomado a Francisco Pensotti como un hombre mandado por Dios para ellos. Inclusive en medio de la prisión a Pensotti le han sentenciado más, porque está cambiando las mentes de las personas de la cárcel. Está en una cárcel, no es un lugar tan bonito, acogedor. Y para Pablo y Silas también, así como era un símbolo de opresión, de dolor y desesperanza, sin embargo, en el versículo 25 leemos que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. En verdad, en medio de las circunstancias que estaban, estos hombres no han hecho más que cantar a Dios, porque confiaban en su Dios. En el momento tal vez más oscuro de la vida que ellos estaban, ellos que han elegido, han decidido adorar, alabar a Dios. No han decidido hacer otra cosa, alabar y adorar a Dios. Y este acto que nos llama a la reflexión, un acto de fe, no solo sostiene a estos hombres, sino que lleva más allá a desencadenar un milagro. Fíjense, el acto de fe, el acto de confianza de los hombres que los sostiene, no solamente queda con ellos, sino que se va más allá, se desencadena en un milagro. Y la Biblia dice que un terremoto sobrenatural que sacudió la cárcel y abre las puertas de la cárcel y libera y suelta de las cadenas a todos los presos, a Pablo y Silas y a todos los demás presos. Ahora, si hacemos un análisis doctrinal de esto, hermanos, la adoración, la alabanza, la búsqueda de Dios en la adversidad refleja una confianza absoluta en la soberanía de Dios. En la mañana, en el matutino, estábamos hablando las bendiciones del que teme a Dios. Y una de las bendiciones es de estar íntimamente ligado a Dios, y Dios nos bendice no solamente con acciones de riqueza materiales, sino con acciones espirituales. Y Dios no solamente bendice personal, sino más allá, bendice a tu familia y a tu generación. De manera que la adoración en la adversidad va a reflejar siempre una confianza absoluta en la soberanía de Dios. Y esto hizo este hombre Francisco Pensotti. No se entristeció, no estuvo, reflejaba una indignación ni contra sus opresores, ni contra el catolicismo romano de ese entonces. Y eso pasó también aquí en nuestra ciudad, en Rioja, cuando se abrió por primera vez la iglesia presbiteriana en una casa, cuenta la historia, en una casa cerca nomás acá, se abrió la iglesia presbiteriana. Y ahí también, como dice la historia de Francisco Pensotti, el sacerdote ungió de excremento la puerta, igualito hicieron aquí en Rioja. El sacerdote entonces también echó excremento, botó excremento al lugar donde estaban adorando, alabando los hermanos presbiterianos al Señor. De manera que la adoración en toda situación de adversidad, tribulación, siempre va a reflejar una confianza absoluta en Dios, en la soberanía de Dios. Y Pablo y Silas sabían de esto. No estaban libres físicamente, no estaban libres, estaban en el cepo, estaban encarcelados, no estaban libres, estaban prisioneros y en la prisión de más adentro. Pero sin embargo, su espíritu estaba libre. Fíjense, no estaban libres físicos, pero sí estaban libres en su espíritu. ¿Por qué? Porque ellos, estos hombres, conocían a Dios que controla todas las cosas. Todo lo que hace Dios siempre es bueno. Y no hay nada casualidad cuando Dios actúa, cuando Dios hace. Y esto es lo que estos hombres sabían.
Por eso que no tenían ningún problema o insatisfacción de estar en esa situación, a pesar que estos hombres estaban tan azotados, tal vez doloridos, pero ellos sabían que esa libertad espiritual les traía esa esperanza, ese gozo, esa confianza en el Señor, porque sabían que Dios es el Dios soberano, lo controla todo, lo hace todo y lo hace conforme Él quiere, conforme Él sabe hacerlo, porque Él tiene propósito para su pueblo. Y el terremoto, hermanos, no solo produjo una liberación física, sino que ese terremoto, ese acontecimiento ha preparado un escenario tan importante para la liberación espiritual. ¿De quién? De un hombre que se llama, siempre se le conoce como el carcelero de Filipos. Quien, este hombre, al ver el milagro que sucedía, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, la aplicación a este punto del pasaje. ¿Qué hacemos cuando estamos en un calabozo, en nuestro propio calabozo? Tal vez tu familia, tu matrimonio está en un calabozo. Tal vez tu familia, tu matrimonio está en el cepo. Y hay desconfianza, hay ciertos rasgos tal vez de riña, de discusión, de contrariedad. ¿Qué haces tú cuando estás en un calabozo y estás en el cepo? ¿Por qué, hermanos? Porque la vida a menudo nos lleva a lugares de dolor para que produzca liberación. Nos lleva a lugares dificultosos para que se refleje en liberación. Nos lleva a lugares tal vez tan intransitados, tan de incertidumbre o injusticia, para que pueda haber liberación y el propósito de Dios pueda revelarse. Y muchos, y tú ni yo, muchas veces no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para la iglesia. ¿Y cuántos no sabemos qué hacer cuando estamos en un calabozo? La respuesta de Pablo y Silas, amados hermanos, nos enseña que el depender de Dios, que la alabanza no depende de las circunstancias, que la adoración a Dios no depende del momento que nos encontremos. El Salmos 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No depende de las circunstancias, sino de ser fieles a Dios. Ese es el detalle, hermanos. Si es que queremos adorar a Dios en las circunstancias que podamos vivir, sin mirar la fidelidad de Dios o la confianza en Dios, simplemente vamos a hacer todo parte de hipocresía, o parte de hacerlo por costumbre, o parte de hacerlo para que me vean las personas. Pablo y Silas sabían qué hacer en ese momento. Francisco Pensotti sabía hacer en el momento que se encontraba en la cárcel. Y cuando adoramos en medio de esas circunstancias, en medio de esas pruebas, tal vez en medio del dolor, Dios, hermanos, puede abrir puertas que parecen que están cerradas, que tú crees que están cerradas, que tú crees que no se pueden abrir puertas, y puede usar nuestra fe, puede usar la fe para impactar a otros, o tal vez puede usar la fe de otras personas para que pueda impactar en tu familia, para que pueda impactar en tu matrimonio. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Lo que Dios hace. Y no reniegues de Dios y no reneguemos de Dios, por lo que Dios hace, lo hace bien, porque no conocemos propósitos. Una liberación o una acción, una liberación en medio de la adversidad.
Tal vez en esta noche estás en una situación tal vez tan incontrolable, según tú o según nosotros, tal vez incontrolable, según nuestra carne o nuestros deseos. Pero ¿cuánto la hacemos incontrolable? Porque no aprendemos a mirar a Jesús, a verle a Jesús en todas las circunstancias de nuestra vida. Hace el domingo pasado, voy a decirles esto, anuncié la muerte del papá de un joven que asiste a uno de los grupos de crecimiento de un familiar que tenemos, y viene a los jóvenes. Su papá murió en Chiclayo, y él me dice anoche: pastor, después de la reunión de jóvenes quiero conversar con usted. Y este joven, en su circunstancia de dolor por la muerte de su papá, quedarse huérfano de padre y querer cargar con toda la responsabilidad de la casa y aferrarse a ciertas circunstancias todavía que no entiende de la vida, le pregunto: ¿cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu forma de mirar al Señor? Porque estaba mirando ciertas cosas de costumbres, tradiciones y cosas que estaban cerrando las puertas, o cerrando la oportunidad, o cerrando la liberación de esa familia por creencias tal vez místicas que hay en esa familia. Y en la conversación él trató de rescatar algo importante, que lo que viene aquí es que se siente en paz y que se siente en tranquilidad y que se siente con más personas y se siente cerca a Dios. En verdad, cualquier circunstancia, y le dijo al joven: si el joven que está aquí ha servido de un enlace para ti, para que pueda venir el Señor, y le pregunto: ¿qué sabes tú del propósito de Dios en tu vida? Y en verdad, cuando nosotros no sabemos qué hacer en medio de la situación, cuando estamos en prisiones espirituales, un calabozo, en dolores, circunstancias, lo que debemos hacer es mirar a Dios, al Dios soberano, al Dios de la salvación, al Dios de la justicia y al Dios fiel. Nada más. ¿Qué dijo Pedro ante la pregunta de Jesús? ¿Ustedes también quieren ir? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y en ti hemos creído. ¿A quién vamos a ir? Pues la canción dice: porque fuera de ti nada deseo en este mundo. Número 2, la predicación que transforma. El carcelero de Filipos, enfrentando el milagro sucedido y temiendo por su vida. ¿Por qué? Porque un alguacil que estaba al cargo de unos presos, si se escapaba un preso o se escapaban los presos, ya era seguro, en el contexto de ese entonces, ya era seguro que tenía que morir él y toda su familia. Eso era la ley. Dice la tradición, Flavio Josefo y otros historiadores bíblicos, que cuando los guardias los dejaron para que custodien el sepulcro de Jesús, se han quedado bien advertidos de que no dejen entrar ni salir a nadie, porque los romanos y los sacerdotes creían y escuchaban que Jesús va a resucitar, y estos soldados temían por su vida. Por eso, cuando se dio el milagro también para abrir la tumba de Jesús, estos soldados desesperados también corrieron al sacerdocio y decirles: esto ha pasado. Y ellos le dijeron: no digan a nadie lo que han visto, y nosotros nos encargamos de hablar al gobernador, no les va a pasar nada a ustedes. En verdad, el carcelero, enfrentando el milagro y temiendo por su vida, pensando en los prisioneros que se habían escapado, está al borde de una situación de suicidio.
¿quién va a pensar más otra cosa que terminar su vida? Porque estaban las condiciones hechas. Pero Pablo lo detiene. Pablo lo detiene al instante asegurándole que todos están presentes, todos están ahí, nadie se ha escapado de la cárcel. Versículo 28 de Hechos 16. Y este acto de compasión abre la puerta ¿para qué? Para esta pregunta más importante que el carcelero hace: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si nos vamos al mismo Hechos capítulo 2 y 3 en la predicación de Pedro, cuando Pedro lanza su primer sermón y les dice a los judíos y gentiles que ellos han muerto a Jesús, ¿qué dicen los judíos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro les dice: arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesús. Y el carcelero también pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Y Pablo y Silas no demoran en responder, no demoran en dar la respuesta, pero una respuesta victoriosa, una respuesta alentadora. Pablo y Silas, en clara y directa, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Fíjense la promesa aquí, el rema acá del carcelero, que va más allá a él y a su descendencia, a toda su descendencia. Y luego de esto, dice la palabra, versículo 31, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Para dónde se fue la palabra de Dios? No solamente a él, sino a su familia. Ahora, si hacemos análisis doctrinal de esto en esta parte, este pasaje, hermanos, subraya una cosa importante: la simplicidad y la profundidad del Evangelio. ¿Por qué digo simplicidad? Porque no es difícil predicar, decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Algunos pensamos todavía que la gran comisión indica para aquellos hombres preparados, para aquellos hombres ya que están, digamos, listos para predicar la palabra de Dios. Pero Jesús, Pablo y Silas solamente le dijo: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. La simplicidad, pero la profundidad también del Evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo capítulo 1 versículo 6? El Evangelio es poder ¿de qué? Poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en el Señor. Y si es poder, va a salvar a las personas. Esa es la profundidad del Evangelio. En su simplicidad es profundo el Evangelio, porque habla del amor de Dios, habla de la compasión de Dios, habla del sufrimiento y habla de la salvación y habla también de la vida eterna, el Evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación que se recibe gratuitamente por la gracia de Dios, la mención tú y tu casa, no implica, hermanos, una salvación tal vez universal o automática para toda la familia. Aquí en la iglesia hay hermanas que han orado bastante para su esposo que se convierta al Señor. Y han orado 1, 2, 3, 4, 5 años tal vez cansado ya, ¿no? Pero el resultado es que su esposo y todos sus hijos han venido a los pies del Señor. En el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Y a veces cuando miramos en el tiempo nuestro, renegamos que Dios no nos escucha, que cuándo ya, por qué, y nos cansamos. Pero en el tiempo de Dios va a hacer que Dios obre en ti y a través de ti en tu familia. Por eso la salvación no es una salvación tan automática para la familia, sino que el Evangelio se extiende a todos los que escuchan y los que creen en Jesús a través de su palabra. Hermanos,
la predicación de la palabra de Dios es central en la fe del cristiano y para la fe del cristiano, ya que la fe es para el oír, dice Romanos capítulo 17, es para el oír. Y el carcelero y la familia escuchó el evangelio y se convirtieron al Señor, entregaron sus vidas al Señor. Hermanos, si aplicamos esta parte, el evangelio es para todos. La salvación no es universal. El amor de Dios es universal, pero la salvación es universal. ¿Por qué? Porque si todos serían salvos, entonces ¿para qué ha venido Cristo? ¿Para qué Dios ha enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz? Si la salvación es universal, ya no hubiera venido. Pero la salvación es por gracia, es para todo aquel que cree y recibe a Jesús. Y esto los apóstoles sabían y nosotros sabíamos. Sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Si sería por obras, ¿cuántos serían salvos porque dan tantas ofrendas o dan tantas limosnas? ¿Cuántos serían salvos? Pero la salvación depende únicamente de Dios, para ti, para mí, por gracia a través de la fe. Pero el evangelio es para todos. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo vendrá cuando este evangelio es predicado a todas las naciones en todo el mundo. Viene Cristo, porque el evangelio es para todos. El evangelio es para grandes, para chicos, para negros, blancos, para ricos, para pobres, para todos. La Biblia cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor al mundo de Dios es que se extiende para todo el mundo. Ese es el amor de Dios. Cuando Dios dice su palabra, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Es como tú quieres que todos tus hijos vengan a la iglesia, que todos sus hijos estén creyentes. Ese es tu corazón. Pero no es el corazón de Dios. ¿Cuántos de nuestros hijos no están con nosotros, no creen en la palabra, no creen en Cristo? ¿Por qué? Porque depende de Dios, no depende de nosotros. Depende de Dios, depende de la gracia de Dios, depende que Dios te llame, te escoja para que tú seas su hijo. No depende de nosotros. Pero esa es la responsabilidad, hermanos, de orar por nuestros hijos, de orar por nuestra descendencia, de orar por nuestra familia, de orar por ellos, para que Dios en su gracia les alcance a ellos también en el tiempo que Dios decida. Mi mamá era una mujer muy santurrona, tenía sus santitos, diferentes tamaños, diferentes colores, y sus imágenes, en diferentes formas y colores y adornos. Yo le hablé de la palabra de Dios, le hablé del evangelio, y ella dijo: no, los evangelios son igualitos que los católicos, igualitos somos. Yo digo: no somos iguales. Pero sin embargo, Dios ha querido que faltando 2 o 3 horas para que ella fallezca, entregue su vida al Señor. Ahora puedo decir: su hueso lo dio el Señor. Así podemos decir, ¿no? Pero es en la soberanía de Dios. Si Dios la quiere salvar, como dice la palabra de Dios en la parábola del salario que digamos el obrero o el patrón ha dado. Unos llegaron a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Otros llegaron a almorzar. Y el patrón le dijo: páguenles por igual. Y el que vino a las 8 dijo: ¿por qué si ellos han trabajado menos que nosotros? ¿Por qué le van a pagar igual? Y no podemos nosotros ir contra la soberanía de Dios. Por eso que muchos pueden decir, otros se convierten de joven, de medio adultos, de ancianos. Es en el momento de Dios. Dios sabe por qué. Quizás Dios quiere prepararlo,
o tal vez su dureza de su corazón, Dios le permite estar yendo como una soguita que le va soltando y cuando va a llegar al precipicio le jala y ese jalón duele. Así que el Evangelio es para todos. Igual hoy en esta noche estamos predicando el Evangelio para todo el mundo. Muchos nos escuchan, algunos no les gusta, algunos les encanta, muchos nos agradecen, otros no. Unos nos miran alegres, otros nos miran tristes. Pero el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todo el mundo. ¿Por qué? Sin importar tal vez su pasado, su condición, este carcelero es un hombre que ha hecho cosas con Pablo y Silas, les ha azotado tan duramente y les metió en el calabozo de más adentro, para que no se escapen, porque les creían a ellos los delincuentes tal vez más avesados que no pueden salir o que no puedan salir. Un hombre endurecido por su trabajo, que se humilla ante el mensaje de Cristo desde carcelero. Era el Evangelio para él. Y llegó a Jesús, le predicó a la mujer samaritana, una mujer, vamos a llamar una mujer pecadora, que tenía varios hombres. Jesús le dice: y el hombre que tienes hoy no es tu marido. 5 tienes, el que tienes hoy tampoco es tu marido. Pero le predica la palabra de Dios. El Evangelio es para ellos, los aborrecidos por los judíos, los gentiles, los samaritanos. Jesús, el hombre inclusivo en la predicación, en la palabra, en la gracia, llega a ellos. ¿Qué ha pasado con la sirofenicia? Jesús le hizo el milagro a su hija, una mujer que no estaba dentro del pacto de Dios, de los hijos de Dios. Pero Jesús quiso salvar a su hija y liberar a su hija de la que estaba endemoniada. Este carcelero se postra, se humilla. Este carcelero se postra ante Pablo y Silas. Ahora, la pregunta, estamos estos meses hablando de la familia, y la pregunta es, y me pregunto a mí también, ¿estamos llevando el Evangelio a los que nos rodean, especialmente a nuestras familias? Esta pregunta nos hacemos todos, y me hago también. ¿Estamos llevando el Evangelio a los que nos rodean, especialmente a nuestras familias? Ahora, como pastores, hermanos, como líderes y creyentes, debemos ser fieles en compartir la palabra de Dios, confiando en que Dios va a transformar corazones. No el pastor ni el líder, es Dios quien va a transformar corazones. Nosotros somos instrumentos de predicar la palabra de Dios, pero es Dios quien está trabajando, haciendo el corazón de las personas. Somos instrumentos nomás. Así que si en las predicaciones se convierte 1 o 2, no reniegues, porque Dios quiere así que sea. No quieras que tu predicación venga pues 100, 200, 300 personas. La iglesia llenaría, ¿no? No hubiera los asientos. Pero Dios trabaja a su manera, no conforme a su manera. Pues somos los creyentes, los líderes, pastores, que debemos ser fieles en compartir la palabra de Dios, confiando únicamente en que Dios va a transformar los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Además, este pasaje, hermanos, nos desafía a algo más. Nos desafía a algo más, a la compasión. Como Pablo, hermanos, incluso hacia aquellos tal vez que nos persiguen. No importó que este carcelero les ha azotado a Pablo y Silas. No le importó, no han visto esa parte. Solamente Pablo y Silas actuaron con misericordia y compasión, porque este carcelero necesitaba más que algo físico, necesitaban algo espiritual, la liberación de su alma del pecado en Cristo Jesús. Eso necesitaba. Por eso, cuando nosotros miramos a las personas hoy en el mundo, hay jóvenes aquí en Rioja con SIDA, con VIH, que es el SIDA. Hay personas que están sufriendo hoy, y a veces los miramos con desprecio, los miramos los tratamos con aislado, o los miramos tal vez de lejos, no queremos acercarnos porque son, pero decimos,
Tienen la culpa ellos, porque ellos se han metido en eso. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 18 para adelante? Dios mismo los entregó a sus pasiones vergonzosas, porque no han confiado en Dios, porque han cambiado la gloria de Dios por la gloria de criaturas, y también han cambiado lo que es naturaleza de Dios contra naturaleza. Así que hay que actuar también con el acto de la compasión y la misericordia para aquellos que están perdidos, para aquellos que están en situaciones que necesitan de Dios, que necesitan que les hablemos la palabra de Dios. ¿Cuánto nos falta a la iglesia esto, hermanos? El domingo pasado el pastor Germán dijo, si cada uno ganaríamos una persona, yo no me gusta decir alma, una persona para Cristo, que no venga solamente su alma, que venga todo su cuerpo, ¿no? Una persona para Cristo, ¿cuántos seríamos? Siempre les digo, hasta hace muchos años atrás, un hermano pastor aquí dijo, de aquí a diciembre van a haber 500 miembros, no llegamos ni a 150 todavía. Ya es 40 años atrás. ¿Por qué? Porque nos falta este acto de compartir el Evangelio con aquellos que necesitan que les hablemos del Evangelio y que mostremos compasión, que mostremos misericordia para aquellos que están sufriendo como este carcelero. A Pablo y Silas no les importó, repito, lo que fueron azotados. No le dijeron, tú me has azotado, tú me has maltratado, tú me has mandado al cepo más o al calabozo más adentro. Tú no mereces nada. Nada. Pablo y Silas no dijeron así. Solo me dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora lo tercero, la alegría de una familia redimida. Versículos 33 y 34. El carcelero transformado por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Cristo. Este carcelero, ¿qué hace? Fíjense el cambio que hay cuando es transformado por el poder de Dios. La palabra dice, lava las heridas de Pablo y Silas. Fíjense, lava las heridas de Pablo y Silas. Y esto hace de que muestra un cambio radical en el corazón del carcelero de Filipos. Un cambio radical. No se queda solamente con creer, no se queda solamente con postrarse, va más allá. Él mismo habría efectuado todas esas heridas y él mismo actúa, cambiado el corazón de lavarle las heridas a Pablo y Silas, y es un cambio radical que hay en él. Fíjese, de joven me gustaba decorar las estancias de las andas de los santos. Me gustaba hacer las flores de papel. En ese entonces no habían flores artificiales como hoy puede comprar. Hacía flores, hojitas de papel y decoraba, me han enseñado, ¿no? Y me gustaba eso, ¿no? Pero cuando Cristo llegó a mi vida a través del curso, a través del estudio de teología, joven de 19 años, comencé a verle diferente las cosas, hasta lo que actuaban así adentro, con todas esas cosas. Me parecía algo diferente, algo raro ya, que mi misma vida transformada comenzaba a ver ya, no con desprecio, sino con algo con más cuidado y diferente. ¿Por qué? Porque ya había un cambio en mi vida. Me acuerdo que estábamos conversando con hermano Javier, ahí en la puerta conversando esto, y salieron de adentro y nos dieron una gritada porque estábamos haciendo ruido, no insultando nada. Cuando Dios transforma vidas, cambia vidas, sí lo hace radical y en algunos casos no lo hace radical. En este caso, la transformación fue radical, ha mostrado un cambio radical en el comportamiento del corazón de este carcelero. Luego él dice, y su familia, versículo 33 y versículo 34, luego él y su familia escuchan la palabra y ¿qué cosa pasa? Son bautizados. Fíjense, son bautizados. Y un acto, digamos, público de su nueva fe en Cristo Jesús. No se queda con creer,
sino que va más allá. Son bautizados mostrando su fe pública en el Señor Jesús. Luego el versículo 34 describe cómo el carcelero los lleva a su casa y les da comida y se regocija con toda su casa por haber creído en Dios. Aquí es el punto de discusión en la academia. Cuando dice casa y casa, dice la historia que probablemente la casa del carcelero estaba cerca de la prisión o junto a la prisión, porque no podía separarse del lugar donde estaba custodiando. Y siempre en esa época era así. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía su casa en la muralla de Jericó? Estaba ahí en la muralla y descendió a los espías por ahí, Rahab la ramera, y eso vino para ella salvación, también para ella y toda su casa. Y dice la historia que posiblemente o probablemente estaba su casa cerca de la prisión o junto a la prisión. ¿Por qué? Porque todo este acto se convierte en un acto de celebración y un acto de comunión, un acto de gratitud, de alegría en el Señor por haber creído a Jesús. Dice, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. En tu familia se disgustarán, en tu familia pasarás como el patito feo cuando te conviertas al Señor. Pero en la familia de Cristo y en Dios mismo, eres un hijo de Dios y tu nombre está inscrito en el libro de la vida y perteneces a la familia de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Dice a tu costado, yo soy de la familia de Cristo Jesús. Ahora, el bautismo, hermano, simboliza la identificación con Cristo y el compromiso público con Él, porque el que cree tiene que ser bautizado. Fíjese, yo me convertí a los 18 años, pero me invitaron a la congregación a los 20 años acá, y quería bautizarme, pero no quería bautizarme conforme se bautiza, ¿no? Ya medio terco también yo, ¿no? Tal vez hasta el día de hoy. No tanto, pero dejaba el bautismo de 1, 2, 3, 4, 5 años, hasta cuando conocí a mi esposa quise casarme y ahí me agarraron. No te casamos si no te bautizas. Ya, por amor a quién me bauticé. No lo digo yo, díganlo ustedes. Pero eso valió ¿para qué? Para que, digamos, tenga más comunión, más acercamiento, más confianza y comience a estudiar la palabra de Dios. Por algo será, ¿no? De manera que el bautismo es la identificación con Cristo, como dice Romanos, y el compromiso público con Él. ¿Por qué? Porque la alegría del carcelero de Filipos, hermanos, refleja el gozo de la salvación. Lucas 15:7, para que lean en sus casas. La alegría del carcelero refleja el gozo de la salvación. Estaba feliz, gozoso porque ha recibido al Señor, se ha convertido al Señor, ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tu nuevo modo de ver, tu trato, tu conversación, todo es nuevo en tu vida. Y eso miraba el carcelero, de reflejar el gozo de la salvación. Pero también este pasaje muestra el impacto del evangelio en la familia del carcelero. ¿Por qué? Porque cuando un corazón se doblega a Cristo, cuando un corazón se rinde a Cristo, también puede influir a toda tu casa. A toda tu casa. ¿Por qué?
porque el cambio que Cristo ha hecho en tu vida tiene que reflejar en tu familia. Si eres esposa, en tu esposo. Si eres esposo, en tu esposa. La Biblia dice, tú vas a santificar a tu esposo, a tu esposa, con la manera como tú estás viviendo tu vida cristiana. Cómo estás mostrando como esposa o como esposo. Si eres creyente o creyente, cómo estás mostrando tu nueva vida en Cristo a tu esposa o a tu esposo. ¿Sigues igual de renegón? ¿Sigues igual de contrariado? ¿Sigues igual en tirar la comida cuando te sirven? Esto no me gusta. ¿Sigues igual con ciertas cosas que tal vez no hay cierta comprensión? ¿Sigues igual de incomprensión? El nuevo cambio que Cristo debe hacer en la familia debe reflejarse, porque el gozo de la salvación que Cristo ha hecho en nuestra vida debe influir a nuestra familia y a nuestros hijos. Nuestros hijos deben ver y decir, mira cómo son mis padres. Pero si tú sigues peleando, tú sigues riñendo, tú sigues desconfiando de uno y lo otro, no hay confianza y comunicación, ¿cómo van a estar tus hijos? Van a vivir traumados. Dispénseme esto, van a vivir traumados. Como dijo en la mañana el pastor, tal vez va a haber un divorcio emocional, aunque no físico. Pero la salvación cuando llega a tu vida, debe llegar a tu familia, debe reflejar a tu familia. Cuando un corazón se rinde a Cristo, que influya a toda tu casa, a toda tu familia, aunque no sean creyentes ellos, pues debe influenciar. La hospitalidad, hermanos, del carcelero, ¿qué muestra? Él muestra el fruto de una vida transformada en el Señor. Gálatas 5, 22, 23, para que lean en sus casas. Hermanos, la conversión, hermanos, no es solo un evento personal. No es solo un evento personal, sino que debe tener un impacto comunitario. Un impacto comunitario. ¿Cómo celebras tú? ¿O cómo celebramos cuando alguien viene a Cristo? ¿Qué haces tú? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo celebras? ¿Cómo celebran cuando tu hijo se va? Me convertí al Señor. ¿Cómo actúas tú? El bautismo y la comunión en la casa, hermanos, de este hombre carcelero nos recuerda, hermanos, la importancia de la iglesia como familia espiritual. ¿Por qué? Porque como líderes, pastores, debemos fomentar siempre esos espacios donde los nuevos creyentes, los hijos nuevos del Señor, puedan crecer, puedan experimentar, puedan fomentar la alegría de la salvación en sus vidas. Siempre debe haber en nosotros, siempre debe haber ese amor único, que no debe enfriarse ese primer amor. Siempre debe haber ese primer amor en nuestras vidas. A pesar que tengamos 10, 15, 20, 30 o 40 años en la iglesia, nunca debe perderse ese primer amor. Y en la mañana dijo el pastor, aunque tengamos 10, 15, 20 años de matrimonio, nunca debe perderse ese amor que tenemos al instante, al momento que nos unimos en el Señor, cuando dijimos, me comprometo aquí en el altar ante ti, Señor. El matrimonio es un pacto con Dios. Me comprometo ante ti, servirte en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Y es así, hermanos, la conversión de este carcelero tuvo un impacto comunitario. ¿Por qué? Porque esos espacios donde la palabra de Dios entró en la vida de este carcelero fue más allá a su familia. Por eso, hermanos, debemos animar a las familias a vivir su fe, a vivir su confianza en el Señor, a vivir juntos, a vivir orando, a vivir estudiando la palabra de Dios, a vivir sirviendo a Dios y a otros. Esa es la realidad, hermanos, que nos muestra este carcelero.
Concluyendo, hermanos, en esta noche, Hechos del carcelero de Filipos nos muestra que Dios obra en los tiempos difíciles, en las prisiones o calabozos de nuestra vida, para traer libertad, para traer salvación y para traer gozo y alegría a nuestras vidas. Pablo y Silas nos enseñan la forma de alabar y adorar al Señor en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, confiando únicamente en que Dios puede usar nuestras dificultades y pruebas para mostrar su gloria. Nada más. El carcelero y su familia nos recuerdan que el Evangelio es poderoso para transformar corazones y para transformar hogares enteros. Dale gracias a Dios si toda tu familia es cristiana, y ven a la casa del Señor con toda tu familia. Recuerdo los años 80, 81, 82, cuando toda familia más venían tomadas de las manos al templo. Pero aquellos que no están, no vienen, ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos para que tu generación esté protegida también por el Señor, y cualquier momento cuando Dios en soberanía lo quiere, ellos puedan también estar juntamente contigo en la casa adorando al Señor. Porque el Evangelio es poder de Dios y transforma corazones y hogares enteros. Como iglesia del Señor, nuestro llamado y compromiso es esto, hermanos, muy claro, muy relevante: predicar la palabra de Dios, mostrar compasión y celebrar la obra redentora de Cristo Jesús en las vidas de las personas. Hermanos, un llamado a la acción. Si estás en un calabozo o una prisión espiritual de pruebas, elige tú alabar a Dios y confiar en su soberanía. Comparte el Evangelio, pero hazlo con valentía, hazlo con confianza, empezando por nuestra familia y también por la comunidad. Celebra la salvación, celebremos la salvación, tanto la tuya o la mía como la de los otros, con gozo y gratitud. Y verán, hermanos, que Dios siempre estará con la familia, siempre estará con su pueblo.